Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a usted para poder hablarle sobre el pueblo romano en relación con los derechos. El derecho es el nombre que le damos al conjunto de normas que rigieron en la época antigua. Esta era el arte de lo bueno y lo equitativo. La justicia era definida como la voluntad constante de dar a cada uno su derecho, prevaleciendo sus deberes ante la sociedad para vivir en armonía. Etapas del derecho romano. Época arcaica. En el periodo arcaico situamos a todo el derecho que se aplicó en Roma antes de la promulgación de las leyes de las 12 tablas, que marcaron el inicio de un sistema jurídico sistematizado. Este periodo histórico se da con certeza durante toda la monarquía. También comenzó con la fundación de Roma y terminó con la primera codificación de normas, el Código de las 12 tablas. De ello pasaremos a la época preclásica o republicana. El periodo preclásico supone una integración de distintos grupos sociales de Roma, coincidentes con el máximo periodo de esplendor de la República. También esta segunda etapa del Imperio Romano comienza con la publicación de las 12 tablas hasta el primer emperador romano Augusto. Época posclásica. Se denomina derecho romano posclásico al periodo de la historia del derecho romano que comprende desde la mitad del siglo III hasta la recopilación ordenada por Justiniano, que coincide con el periodo político romano del dominado Bajo Imperio. Época clásica o del Principado. Como su nombre lo indica, la etapa clásica coincide con el periodo también conocido como de Alto Imperio, desde ese ascenso de Augusto hasta la crisis del sistema en el siglo III después de Cristo. Así este periodo se halla caracterizado por un abrupto giro de las instituciones a raíz del fin de la República y entronización de un principado. El desarrollo y evolución de este sistema es la principal fuente de análisis del derecho romano clásico, al tiempo que los agudos trastornos que sufrió el imperio en los siglos siguientes dan lugar a una nueva etapa y última. Época justiniana. Es la última época del derecho romano en la que se recopiló y transmitió el Imperio Romano del Occidente. El Imperio Romano de Occidente desapareció, mientras que el Imperio Romano Oriente se mantuvo hasta el siglo XV. Su capital era Bizancio o Constantinopla. Muchas gracias. Después de ello, le daré pase a mi compañero Santiago para que nos pueda explicar sobre las fuentes del derecho romano. Bien, continuando con esta exposición, vamos a dar pases a hablar sobre algunas de las fuentes del derecho romano, pero para esto vamos a basarnos en costumbres y también formas que tuvo el derecho romano de ver la ampliación y el efecto que contuvo, en el sentido de que llegaron a ser muy importantes, ya que gracias a esto, estas fuentes del derecho romano hoy por hoy han sido de gran aporte en el derecho actual, y gracias a esto podemos tener una gran sincronía en el derecho normativo y derecho judicial que tenemos ahora. Pero, ¿cuáles son estas fuentes del derecho? Vamos a ver cuáles son estas fuentes del derecho. Hemos querido tocar algunas de las fuentes del derecho, donde tenemos las asambleas populares, los magistrados y los senados. Las asambleas populares, ¿qué nos dicen? Que son los comicios romanos o asambleas romanas, eran un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la antigua Roma y junto con el Senado romano eran los principales órganos de representación política del populus romano o pueblo romano. ¿Qué nos decía que eran las asambleas populares? Era el conjunto de las reuniones, organizaciones que daba el pueblo romano. Era un grupo de instituciones que se reunían en la antigua Roma también para tomar una toma de decisión que sea beneficioso o no en ese ámbito.
ya que, como podemos ver, al ser un grupo de instituciones en el gobierno de la antigua Roma, también tuvo un conjunto con el Senado romano, que eran los principales órganos de representantes del Populus Romanus. ¿Qué significaba esto? Que era el pueblo romano el que se encargaba de tomar algunas decisiones y poder demostrarlo en sí. Y de ahora vamos a pasar a magistrados. Pero a ver, ¿qué nos dicen los magistrados? Nos dice que es una magistratura en la antigua Roma. Fue un cargo y conjunto de atribuciones con las cuales se investiga a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. Los magistrados mayormente eran lo que se le podía decir un conjunto de atribuciones que se le daba a una persona. Esta persona podría desempeñar diferentes ámbitos, por así decirlo. ¿En qué sentido? ¿En la política, en la administración o en viceversa? Este magistrado, se encargaba de relacionar con la ciudad, tener ese contacto con el pueblo ciudadano y tener ciertas atribuciones que fueron investidas ya sea por el emperador o rey en el momento adecuado. Y ahora, ¿qué nos dicen los senados? A ver, dice que el Senado fue una de las instituciones del gobierno de la antigua Roma, que estuvo compuesto durante la mayor parte de la República de 300 miembros extraídos de los antiguos magistrados, aunque tras la dictadura de Sila, en época imperial, ese número llegó a aumentar hasta 900. ¿En qué sentido? En el Senado eran cierto grupo de instituciones que encabezaban también el gobierno romano, que estuvo mayormente gobernado por algunos de estos en la República, que principalmente dice que nos dice que fue, la historia nos dice que fue principalmente 300 miembros extraídos del antiguo magistrado, pero a través de esto fueron aumentando y se fueron dando mayor expansión a dichos sucesos en el sentido de que los romanos en sí podían tener estos senados, ya que los senados constituían una forma de relación del pueblo, de los magistrados y también de las asambleas populares. Era una derivación de esto. Los conformaba ya sea por atribuciones que le brindaba el gobierno romano a tales personas y por eso, como nos dice, que llegó a aumentar más porque era la dictadura de Sila, que en esa época o sea, era un número de personas que tenían el deber el deber y la función de respetar el derecho romano. ¿Qué nos dice los juristas, el emperador y la costumbre? Vamos a ver, hablar de eso y vamos a ver qué nos dice. Continuando nos dice que los juristas romanos, o sea, dice que un base principios tales como la equidad y y la fides, buscaban resolver problemas concretos. De esa forma iba, perteneciendo al derecho día a día. ¿En qué sentido? A ver, vamos a poder. Los juristas romanos eran los principales que buscaban resolver esos problemas que surgían en la sociedad romana en ese momento. En el sentido de que el jurista era el que buscaba tratar de darle una solución al problema, ya sea si, ejemplo, si alguien mató si X mató a Y o Y mató a X, el jurista trataba de dar una solución que sea equitativa, que tenga el mismo valor esa justicia y que lo mereciera la verdad, verdaderamente esa persona. ¿Y qué nos dice el emperador? ¿Quién era el emperador o qué era el emperador en Roma? Nos dice que el emperador romano eran los que gobernaban el imperio romano, claro está, comenzando con Augusto en el año 300 a.C. y continuando con el imperio romano de Occidente hasta el siglo V tardío y el imperio romano de Oriente hasta mediados del siglo XV. Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. El emperador era aquel que dictaba las órdenes o aquel que tenía la decisión unánime de poder mandar al pueblo y este por notificar a diferentes. Claro que este era el gobernador o rey del pueblo romano. ¿En qué sentido? En que este podía ejercer una autoridad imponente en el imperio romano, ya que podía dictar leyes y costumbres, adaptaciones, lo que sea. Lo podía dictar el emperador. Era un poder propio que se le fundía a la hora de tomar el puesto de emperador. A ver, ¿qué nos dice la costumbre? Nos dice que la costumbre es un conjunto de usos, tradiciones, dice rituales y demás manifestaciones sociales, que por su uniformidad y constancia en el tiempo fueron adquiriendo efectos a nivel jurídico. La costumbre, si bien nos dice la costumbre que es el conjunto de tradiciones, rituales o diferencia que se le dio
en la época romana, ya que hacía uniformidad y constancia de que era todo lo que se relacionaba con la costumbre de Roma, las leyes, la promulgación de las leyes, claro está en ese tiempo, o también la forma de buscar una real justicia, que era lo que buscaban los romanos, y eso era lo que se podía entender como costumbre para ellos. Y qué, a ver, la conclusión, ¿qué nos dice la que es la conclusión? A ver, nos dice que la conclusión que hemos sacado nos dice que podemos decir que se denomina derecho romano a aquel conjunto de normas jurídicas con la que se rigió el pueblo de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la muerte del emperador Justiniano en el siglo VI, en el siglo, perdón, 4 después de Cristo. O sea, perdón, siglo VI, sí, antes de Cristo. Pero para esto vamos a indagar un poco más de la conclusión. El derecho, claro está, el derecho romano es un conjunto de normas jurídicas que va a tratar de regular el comportamiento de los romanos, claro está en esa época, pero hoy por hoy, gracias a esto, nos dice que el sistema, o sea, el sistema romano funcionó de la siguiente manera, nos brindó las normas jurídicas, dadas que entendemos que ahora las normas jurídicas son un conjunto de normas que dan, que rigen el comportamiento humano. ¿En qué sentido? En que si esta función o estas normas que el derecho romano implantó en la actualidad que tenemos ahora, sin estas normas planteadas por el derecho romano, no podríamos tener un derecho actualmente aquí, en nuestro país, ya que esto, al generar una historia, al plantear la evolución del derecho romano, plantea lo siguiente, que al esto ser una base de los sucesos que hay en el derecho romano, entonces, al ser la evolución o al pasar de los años, gracias a esto hemos podido obtener leyes, hemos podido obtener costumbres, hemos podido obtener deberes, hemos podido obtener decretos y hemos podido tener demasiadas cosas que son importantes para dar una equidad de justicia en el pueblo. Bueno, y eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.